Sí, soy consciente que este video ha tardado mucho más de lo previsto. Disculpen por la tardanza, pero en fin, disfrútenlo. No es secreto para nadie que Mortadelo y Filemón han sido la gallina de los huevos de oro del canal. Más si revisamos mis vídeos más populares, de los cuales, 7 de los 10 vídeos más vistos son de este dúo dinámico. Pero algo que es cierto, es que desde que empecé a hacer vídeos sobre este dúo desde aquella resumen / opinión a su última película hasta la fecha, no he parado de hacer vídeos sobre dicha cinta y aunque no lo he subido de tal forma que se sienta que he sobreexplotado la cinta, creo que es hora de hablar de otro de las adaptaciones de este dúo dinámico. Y vamos a empezar esta nueva etapa de vídeos de Mortadelo y Filemón, hablando de una de las adaptaciones más conocidas de este dúo, después de la película animada. La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Actualmente hablar de adaptaciones de cómics o TVOs a la gran pantalla es un tema bastante popular, tanto por las adaptaciones de diferentes cómics de superhéroes como de otros tipos de cómics, incluso mangas, pero hace unos 20 años esto era casi tabú. Para ponernos en contexto, Marvel estaba volviendo a intentar hacer adaptaciones después de sus fracasos previos, consiguiendo sus primeros éxitos con X-Men, Blade y la primera de Spider-Man de Sam Raimi. Por el otro lado, DC Comics, que había dominado los 90s con el Batman de Tim Burton y su secuela, estaba pasando las consecuencias de sobreexplotar dicha saga de películas con otras 2 secuelas de pésima calidad, aunque remontarían con el Batman de Nolan. Y si hablamos de los cómics independientes, estaban entre los que pasaban sin pena ni gloria o directamente se fueron por un lado muy distinto al cómic original, aún así consiguiendo una buena aceptación por el público. ¿Y qué pasa con el cómic español? Pues más de lo mismo, hubo varias adaptaciones entre los 80s y 90s, pero no fueron muy recordadas o fueron malas adaptaciones. Ni la gran mayoría, exceptuando esta de Sipi y Sape, ni las conocía de antemano. Por lo que viendo el panorama, era imposible pensar que el dúo más carismático del TVO español tuviera una adaptación a la pantalla grande. Pero eso pensaban. En 1998, un director que había dirigido un cortometraje y bastantes anuncios con un estilo que recordaba a las historietas de Francisco Ibáñez, haría una película que recordaba bastante a su TVO, no solo por tener un humor muy ibérico, sino por la bizarreza de su trama. Esa película la conoceríamos como El milagro de P. Tinto, dirigida por el director Javier Fesser. Así es gente, aunque mucha gente conoce a este director por dirigir la cinta de 2014, también ha hecho varias cintas, entre ellas, la ya comentada El milagro de P. Tinto, la que hablaré en este video, Camino, Historias lamentables, y las 2 partes de Campeones junto a la tercera que fue anunciada hace tiempo. Sobre dicha cinta, solo puedo decir 2 cosas. Primero, ¿qué coño acabo de ver? Y segundo, viendo que poca gente le ha dedicado un video, seguramente en un futuro hable de dicha cinta, porque vaya que dicha cinta debe ser más conocida, porque no conozco una película tan bizarra y divertida a partes iguales como esta. Incluso es más bizarra que la adaptación de JoJo's Live Action. Pero dejando planes futuros y referencias forzadas, algo que sí consiguió esta película fue convencer a los que tenían los derechos del dúo dinámico para sacar una nueva adaptación. Y viendo cómo le fue con su, por aquel entonces, última adaptación, no se lo pensaron 2 veces y le dieron a Javier Fesser y a su distribuidora, Películas Pemberton, la oportunidad de hacer una adaptación a la pantalla grande, algo que hasta el propio autor estuvo de acuerdo. Y después de 5 años de producción y contando con casi el mismo cast que El milagro de P. Tinto y con un presupuesto de 7 millones de euros, en 2003 se lanzaría la que sería la primera de las 2 adaptaciones live action que tendría el dúo para la gran pantalla, La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Y eso es lo que revisaremos en el video de hoy. Hoy veremos si la gran aventura de Mortadelo y Filemón es tan buena como el público dice o está algo sobrevalorada, en el sentido que no es tan buena como aparenta. Antes de comenzar, si no han visto algunos de los vídeos anteriores de esta sección, básicamente consiste en resumir la película con algunos chistes bien planteados sin la necesidad de usar plantillas sobreexplotadas como otros vídeos de resúmenes, claro, usando algunas, pero sin abusar de ellos como hace algunos vídeos de resúmenes, para posteriormente dar una opinión sobre la cinta.
Aclaró que en este video, usaré un nuevo método para opinar y calificar la cinta, que originalmente estrené en la reseña de Beetlejuice, pero aquí estará su versión mejorada. Lo último que me falta por decir es, que este video contiene spoilers de la cinta, por lo que si no quieren comerse ninguno, guarden este video hasta haber visto la cinta. Aquí en España se encuentra en Disney Plus, aunque es bastante fácil de encontrar en internet. Y bueno, voy a aprovechar que estos vídeos son los más populares del canal para poner una meta. Si queréis que haga un vídeo resumiendo y opinando de su secuela, Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra, quiero que este vídeo llegue a los 500 likes. El anterior vídeo que hice del dúo, llegó a los 1000 likes, por lo que tampoco estoy pidiendo nada loco. Y si además, os suscribís y activáis la campanita para apoyar a este canal, os lo agradecería. En fin, dejemos de rellenar innecesariamente y empecemos con el resumen. Después del típico inicio del cine español, esta empieza presentando al profesor Bacterio, el cual está preparando su nuevo invento, mientras que de fondo suena la canción Tom Bedisiel de Charles Trenet. Ya saben, el que compuso la Mer, la canción que suena al final de las vacaciones de Mr. Bean. Y el que compuso la canción Boom. Mira qué cosita, clic, clac, clic. Toma, toma, tic, tac, tic. Volviendo a la cinta, mientras que Bacterio termina de ajustar su invento, una mosca 100% real no fake one link media farie, se pone a cantar provocando que Bacterio se enfade, más después que le picara en la nariz provocando que casi se mate. Afuera del laboratorio, conocemos a los agentes Camuflaje y Cornejo, los cuales tendrán revelancia a continuación. Volviendo con Bacterio, después de destrozar media oficina para matar a la mosca e indirectamente hacer que su nuevo invento funcione, llega el Súper, interpretado por Mariano Venancio, el mismo que lo doblaría en la cinta animada. Y hablando del doblaje, aquí Bacterio es interpretado por Janfrito Pera, el cual en la cinta animada doblaría a Filemón. Por lo que todas esas veces donde Filemón habla con Bacterio, este se está hablando a sí mismo. Y si se lo preguntan, Bacterio en la cinta animada, fue interpretado por Enrique Villén. Volviendo con el Súper, ahí Bacterio le muestra su nuevo invento, el DDT, desmoralizador de tropas, el cual puede hacer que el ser más bruto se vuelva manso. O sea, es como la reversicina con tronchámulas pero con cualquier persona. Y seamos sinceros, más de uno usaríamos ese invento. Para demostrar el poder del invento, Bacterio le revela al Súper, que en un contenedor tiene a unos legionarios, que están enfadados porque Bacterio metió chinches dentro del tubo, aparte que están a alta presión. Justo ahí, Bacterio se da cuenta que como ya usó su invento, lo tiene que recargar, algo que preocupa al Súper, más cuando los legionarios intentan salir. Ahí, el Súper llama a varios de sus agentes, los cuales no pueden ayudarlo en ese instante. Entre unos de los agentes llamados fue a nuestro dúo dinámico, los cuales como buenos españoles, siguen durmiendo hasta muy tarde. No es joda, esa fue mi rutina el verano pasado. Ahora me tengo que levantar a las 5 de la mañana. En fin, viendo que nadie viene a ayudar y que los legionarios están a punto de matarlos, Bacterio consigue recargar el DDT y consigue usarlo en los legionarios, haciendo que estos entren en una depresión y se rindan. Pero cuando parece que todo se ha solucionado, suena una alarma en la agencia debido a que ha entrado un intruso. Por ende, tendrá que llamar a Mortadelo y Filemón. Pero, ¿cómo los despiertan? El mejor despertador posible. Mientras tanto en la tía, para impedir la entrada del intruso, deciden activar la doble protección de la sala. Pero como son idiotas, ambos se quedan atrapados entre las paredes sin posibilidad de moverse, algo que aprovecha el intruso para robarles. Y no sé quién son más idiotas, el Súper y Bacterio por quedarse encerrados o el que puso una puerta en la pared blindada. Espero que esté despedido el que se le ocurrió dicha idea. Y aquí la trama se divide en tres. En primer lugar, el Súper intenta comunicarse con sus agentes exteriores, pero ahí se da cuenta que el rayo del DDT es tan poderoso que desmotivó a sus propios agentes, haciendo que estos estén desmotivados. Por el otro lado, el ladrón llamado Nariusko, consigue sin problemas robar el invento. Y aunque parecía que el agente Federico lo iba a detener, debido a su desmotivación, Nadiusko consigue atraparlo para huir tranquilamente.
Por último, nuestro dúo favorito se dirige a la tía. En medio del camino, ellos se encuentran con Matraca, que básicamente es la versión beta de Tronchámbulas o el matón promedio de los cómics. Para evitarlo, el dúo planea atacarlo haciendo que, mientras que Mortadelo disfrazado de niño lo distraiga, Filemón lo golpee. Pero como justo un policía pasaba por ahí, Mortadelo provoca indirectamente que Filemón golpee al policía, haciendo que ambos tengan que huir. El punto es que mientras esto ocurría, los efectos del DDT se pasan, haciendo que los agentes se espabilen y liberen al Super y a Bacterio. Y que también, el agente Cornejo entre a la oficina y sin querer, se quede aplanado. Debido a este follón, Nadiusko se mete en esta máquina de fotos. Y espérate un segundo, si ya pasó los efectos del DDT, ¿dónde están los legionarios que querían matar a Bacterio y el Super? Mientras que Bacterio y el Super entran, Nadiusko huye. Por lo que el Super le persigue y es noqueado gracias a camuflaje. Pero ahí se entera que Nadiusko le engañó. Y es que esa máquina de fotos es de hecho una duplicadora que es capaz de crear a un clon suyo. O sea, como el de Azringer del Spy de TF2. Por lo que se dan cuenta que el verdadero huyó por los subterráneos. Y justamente ahí, Nadiusko se encuentra con el dúo, que aunque parecía que lo habían descubierto con las manos en la masa, ellos no se dan cuenta y le dejan ir, devolviendo el DDT sin que ellos lo sepan. Y así, después de la escena que seguro que ya habéis visto en alguna parte. Escudo para siempre. ¿Pero qué hace, payaso? Escudo para siempre, me rebota todo. A usted lo que le va a rebotar es el cráneo contra el suelo. El dúo abre la puerta de la tía, así permitiendo que Nadiusko huya y atropelle a Filemón. Vaya como el Crash. Y así, Mortadelo y Filemón han vuelto a cagarla. Mientras tanto, este tipo llamado Calimero, el cual es el dictador de Tirania, propone a sus países vecinos permitirle hacer parkings y urbanizaciones para que la gente pueda vivir allí. Para cumplir su objetivo, amenaza a la reina de Inglaterra para que permita demoler su palacio. Ella, la cual es igualita que la original guiño guiño, se niega. Volviendo a la tía, hay una rueda de prensa, donde el Super finge que nada ha pasado. Mientras tanto, Ofelia entra en su oficina, donde se encuentra al dúo haciendo un pulso, el cual Mortadelo gana. Ahí, aparece el Super para anunciar al dúo dinámico que tienen una nueva misión importante. Pero ahí revela que no es para ellos, sino para el superagente Freddy. Digo, Freddy Masas, el cual espero no ser el único que pensaba esto, sino que recordaba que este personaje era interpretado por el gran Wyoming, un humorista español conocido por el programa El Intermedio. El punto es que el Super le da la misión a Freddy y al dúo le envía una nueva misión donde deben llevar objetos de alto valor a un lugar seguro. O lo que es lo mismo, una mudanza por haber dejado que robaran el DDT. También te digo, se lo merecen después de dejar escapar al ladrón. En fin, después que el Super mande en joda a Filemón que busque el Santo Grial, algo que para nada será una gran conveniencia argumental más adelante, el dúo se lleva los cachivaches de la tía hacia la casa de la madre de Filemón. Y después que una de las vecinas casi mate a Mortadelo, el Super se da cuenta que entre los cachivaches estaba la máquina duplicadora, por lo que pide a Filemón que la recupere con la mala suerte que Mortadelo se lo vendió a la chatarra. ¿Y qué hacen para recuperarlo? A. Se acercan al conductor y le explican lo ocurrido. O B. Mortadelo se saca tremendo bazooka y le lanza un bazucazo al coche. Creo que es obvio la respuesta. ¡Sí, señor, señor! ¡Toma chupinazo, bueno del 15! Si tuviera una moneda cada vez que he hablado de un personaje que prefirió sacar un arma para solucionar un problema, en vez de buscar alguna alternativa, tendría 2 monedas, lo que no es mucho pero es curioso que pasara 2 veces. Después de este fracaso, ambos se dirigen a la tía, donde en el ascensor, se encuentra con Freddy, el cual había usado la máquina de convencer, un invento de su agencia para que el Super le diera su coche. Filemón no se cree esto, pero como Freddy se harta de ellos, los hipnotiza, haciendo que esto se comporte como gallinas y formen tremendo follón dentro del ascensor. Diría algo pero creo que la escena habla por sí sola. Después de esto, el dúo se percata que tiene la máquina de convencer y las llaves del coche del Super, por lo que después de estrellar el coche, ambos se dirigen a darle el golpetazo que no le dieron a Matraca.
De vuelta en la tía, ambos llevan el coche reparado del súper a la tía. Y aquí ocurren tres cosas importantes. La primera es que el súper mira el trasero de Ofelia por la mirilla de la puerta. Sí, XD, aunque sí tendrá su relevancia a continuación. Segundo, un ladrón random aparece y le roba la máquina de convencer a Filemón, dejándole en su lugar una alcachofa. Y tercero, ocurre esto. A Calamardo le gusta mi pito en el culo. De alguien que no se podrá sentar en un largo tiempo. Y no es el único dañado del incidente. Y bueno, ¿qué creen que le hizo el súper al dúo? Mortadelo y Filemón expulsados definitivamente de la tía. Eso tuvo que doler. Y vaya que le dolió a Filemón, no solo porque el súper le llamó lastre, sino que este siente que no ha hecho nada en su vida. Mortadelo le intenta animar, pero Filemón se plantea buscar un nuevo oficio. Incluso buscar a su padre. Porque sí, resulta que Filemón tiene un padre, el cual era agente secreto y que conoció a su madre en París, pero que la dejó por una misión con un hijo dentro. O sea, hizo la del padre latinoamericano pero si fuera europeo. Y antes de ver lo que viene, aparte de recordar que apoyes el video, recuerden que cuando lleguemos a los 500 likes haré video de la secuela. Voy a aprovechar para contar una cosa que, aunque no tiene que ver directamente con la cinta, sí está relacionada. Aunque no seré yo quien la cuente, sino mi invitado especial. ¿Cuándo dejarás de considerarme un invitado si soy tú mismo pero con otro avatar? Cierto. En fin, buenas gente. Creo que ya me deben conocer porque he salido en el video anterior, pero me vuelvo a presentar. Soy el avatar del canal secundario, el de modo historia, no el de respaldo. Y bueno, mientras estoy preparando el siguiente proyecto que subiré al canal secundario, que espero sacarlo antes que termine el año, voy a comentar una curiosidad que involucra a este dúo dinámico y el torneo de modo historia, que estoy participando en el otro canal, por el momento porque estoy a punto de participar en otro. Como puede que algunos sepan, en 2023, me uní a un torneo de modo historia llamado Hellwalker, en el cual realizo un primer video, el cual no es actualmente canon, porque cuando volvió el torneo después de una larga ausencia, decidí reiniciar la historia de ese video. El punto es que la historia de ese video es en realidad una versión muy resumida y muy cambiada de una versión más larga que escribí originalmente, la cual duraba más de 30 páginas y que no realicé debido a que cuando terminé el guión y monté el audio, me quedaba menos de una semana para entregarlo, razón de por qué hice esta versión abreviada de la historia. Pero hoy no hablaré de esa versión cancelada porque quiero hacer un video recopilando todas las ideas descartadas de modo historia que escribí para este canal, sino que lo que realmente quería contar tiene que ver con este video. Resulta que este video adaptó una de las dos rutas que tuvo dicha ronda que participé, por lo que aprovechando eso, pensé en hacer una secuela que estuviera conectada con el video original y que adaptara la otra ruta que dejé fuera. Y sí, pudieron deducir que los protagonistas de esa historia que no realicé eran ni más ni menos que Mortadelo y Filemón. No voy a dar muchos detalles de la historia porque me lo quiero almacenar para ese futuro video de ideas descartadas, pero la trama de dicha historia iba sobre que ambos, después de que pensaran que lo iban a ascender en la agencia, descubre que, por una razón que no llegué a pensar porque nunca llegué a escribir un guión como tal, el súper despide al dúo dinámico, siendo sustituido por unos nuevos agentes, los cuales por alguna razón, pensé que serían Jason Statham y La Roca. No sé, ambos están calvos y mi mente hizo la conexión automáticamente. Lo que nos podemos dar cuenta es que dicha historia contaba con varias similitudes con la cinta que estamos reseñando. Por ejemplo, en la historia que pensé, ambos sabían que iban a ascender cuando les comunica que fueran por la puerta de la agencia, algo que en el lore de la historia era un indicativo de esto. Y lo más chistoso es que esto fue pura casualidad, porque para 2023 aún no había visto la cinta entera. Sí me había visto algún fragmento, pero nunca la llegué a ver entera, hasta recién el año pasado. Y lo sorprendente es el hecho que ambos fueran despedidos de la agencia, fue algo que también se exploró en la secuela de la cinta, aunque ahí no fueron despedidos sino que dimitieron por su cuenta. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero hacer el video que tengo planeado para el canal secundario. Nos veremos. Ah, una cosa.
Si piensan que lo de Jason Statham y La Roca era bizarro, solo digo que en dicha historia, estos dos personajes tienen relevancia. Que cada uno saque sus conclusiones. En fin, nos vemos. Y bueno, después de este dato curioso, continuemos con el resumen de la cinta. ¿Os acordáis del dictador de tiranía? Pues resulta que después de ignorar las amenazas de la reina de Inglaterra y hablar con su sirviente, este recibe una llamada de Nadiusko, el cual le intenta vender el DDT. O bueno, lo que piensa que es el DDT, porque resulta que cuando huyó antes, el super para detenerlo le lanzó otro invento de bacterio, el cual le permite cambiar el clima a su voluntad. Gracias a su descripción del invento, Calimero acepta. Y no solo esto, sino que Freddy se entera de dónde está el invento, por lo que decide perseguirlo. Volviendo con el dúo, estos para volver a la agencia, deciden entrar a la cárcel, porque antes cuando Filemón estaba lamentando su despido, escucho de dos motoristas randoms que un tal Mickey el Grande había sido arrestado, deduciendo que este fue el que robó el DDT. Y sí, en esta escena, Mortadelo se convierte en estatua y Filemón queda rociado de lluvia dorada, guiño guiño. El punto es que para hacer esto, Filemón ejecuta el plan de Mortadelo, el cual consiste en que el policía de antes le devuelva el golpe a Filemón y que ambos entren a la cárcel, aunque no solo debería entrar Filemón al ser el que le golpeó. En fin, allí en la celda se encuentra con Mickey el Grande, que resulta ser un tremendo enano de grandes puñetazos. Y ahí, ambos se dan cuenta que Mickey no es el ladrón. Dato chistoso, en la escena donde Mortadelo le explica el plan a Filemón, se ve un cartel del verdadero ladrón que estaba buscando. Se nota que Fesser reutilizó este chiste más adelante en la cinta animada. Volviendo con Freddy, este llega a la frontera de Tirania, pero ahí, el guardia fronterizo se da cuenta de sus intenciones y lo atrapa para interrogarlo. Para impedirlo, Freddy decide usar la máquina de convencer, pero como se da cuenta que se lo robaron, acaba siendo torturado. Por suerte, mientras que Nadiusko negociaba el precio del DDT a Calimero, Freddy se escapa y consigue huir en el vehículo de Nadiusko. Ahí se encuentra con el invento, el cual decide probarlo, provocando que se quede helado al usarlo. Cuando los argentinos decís tremendo pecho frío el Messi, ¿se refieren a esto, no? Jodas aparte, aquí hay una curiosidad. Y es que cuando sale del coche, se escucha el tema de Disney de fondo. Esto lo hacen debido al siguiente comentario que hizo Freddy antes. Máquina de convencer, tecnología americana. Con esta maravilla, convento a tu jefe de que yo soy Walt Disney y usted... Brancanieres. Esto sí es un buen chiste hacia Disney, no como el señorito, ay miren, papearon a Disney, ganó el cine. Que no se note que necesito comer. Dejando esto, el guardia lo atrapa y sin querer tira el verdadero DDT, haciendo que Nadiusko le tenga que dar el otro invento a Calimero. Pero contrario de agradecerle por traerle el invento, envía a ambos a que les corten la cabeza. Por suerte, ambos consiguen escapar, cuando sin querer, Calimero electrocuta al verdugo que los iba a matar. El punto es que Freddy consigue huir del lugar con Nadiusko, pero al escuchar que Calimero está buscando a un heredero, este decide fingir ser dicho heredero. Para ello, este decide noquear al verdadero heredero, su cuñado Esfínter, el cual tiene la capacidad de imitar a un pavo, y fingir que es él. Y para que no sospechen, decide aprovechar que antes intercambió su camiseta con Nadiusko, para hacer pasar a Nadiusko como él y que lo fusilen. Hostia puta, que Void se puso la cinta ahora. Una cosa es lo del ascensor y otra cosa es esto. Y eso que no llegamos a ver el resultado. El punto es que antes que fusilaran a Nadiusko, Calimero revela que un indicativo que alguien es familiar suyo es que este tenga 6 dedos en el pie, algo que será clave más adelante. En la tía, Bacterio recibe una caja donde está dentro la camiseta de Freddy, haciendo pensar a ambos que Freddy murió intentando hacerse pasar por el heredero de Calimero, algo que les comento antes por un fax. Por ello, deciden usar a Mortadelo para que se haga pasar por su heredero y que este se vengue de Freddy. Y ahora que lo mencione, ¿qué pasó con Mortadelo y Filemón en todo este rato? Pues básicamente, ambos se quedaron en el chalet de la cárcel, que siguiendo el sentido de humor de Ibáñez, es una caja fuerte, algo que no solo comprueba la elasticidad de los agentes, sino que tampoco hará que cierta escena de más adelante no sea un sinsentido. En fin, en la cárcel, Filemón se da cuenta que Mortadelo se fue, algo que Mickey lo confirma leyendo un cómic del dúo. Muy sutil la rotura a la cuarta pared.
Y no solo eso, sino que se entera que Matraca está en la misma celda, por lo que mientras que vemos a Matraca vengándose por la golpiza de antes, también vemos al Super y Bacterio entrenando a Mortadelo para que finja ser el heredero de Calimero. El punto es que Bacterio le saca varias fotos para enviarla a Calimero. Entre ellas está una en concreto que tendrá relevancia más adelante. Volviendo con Freddy, este acompaña a Calimero a comprobar varias cosas como una bola de cemento que acaba siendo lanzada a la reina de Inglaterra, y luego le enseña todo el oro que tiene, algo que hace que Freddy cambie sus planes, haciendo que este decida que contrario de ser su heredero, él se quede con todo lo que tiene Calimero. Pero hay un pequeño problema. ¿Recuerdan la foto de Mortadelo de antes? Pues resulta que Calimero la recibe y al ver que aparentemente Mortadelo tiene 6 dedos, que realmente el sexto dedo es el pulgar de Bacterio que estaba tapando la cámara, hace que Calimero se emocione al pensar que ha encontrado su heredero, algo que tomará en cuenta Freddy para cumplir su plan. Y antes de continuar, tengo que revelar algo. Y es que me salté a propósito una parte de la cinta. ¿Por qué? Porque no aporta mucho. Básicamente es una ligera escena de la madre de Filemón y una amiga, las cuales van de compras y cuando regresan a casa, descubren a Rompetechos allí, el cual aparte de ser bastante seguidor de un tal Francisco, Con el caudillo esto no pasaba. también descubrimos que Rompetechos vino a su casa para reclamar a la madre de Filemón que su lavadora está rota, porque este piensa que la casa de la abuela es una oficina de reclamos. No la comenté porque entre que aquí el humor de Rompetechos no funciona tanto como en la cinta animada, en serio esa escena del gato me pareció muy cruel, más como alguien que tiene gatos, y no aportaba mucho a la cinta. Comento esta escena, porque ahora volvemos con la abuela de Filemón, que aparte de encontrarse a Rompetechos, que está así porque ella le indicó que se tirase por el hueco del ascensor, la abuela de Filemón entra en su casa y después que se cambie, descubre a Freddy en el armario, que al verla, este se desmaya del susto. Ahí, la madre de Filemón, Menchi, ayuda a Freddy a recuperarse, pero cuando entra Mortadelo a su casa, este piensa que es su madre. ¡Es machista! Por lo que vuelve en sí y empieza a pelear con él, mientras que vemos al ladrón de antes hablando con su mujer, la cual le pide que robe cosas bonitas. Sí, muy XD meter esa escena en una escena de pelea. El punto es que Menchi noquea a Freddy y echa a la calle una bomba que llevaba Freddy encima, la cual le cae encima a Filemón. Y para los que se pregunten cómo se escapó Filemón, este lo hizo gracias a un agujero que hizo Mickey para escapar. Un dato curioso de esta escena es que esta parte es una referencia a la cinta Cadena Perpetua, incluso con referencia a la escena con el protagonista escapando por las alcantarillas. No dije que sería igual a la cinta. En fin, la explosión de la bomba hace que el edificio de Menchi, el cual es el 3R del Percebe, el edificio protagonista de otra de las tiras cómicas de Ibáñez, se convierta en el edificio de la tira original. Ah, qué buenos recuerdos cuando dije que esto era la tía. Lo recuerdo como hubiera sido hace 3 años. En fin, después que Mortadelo y Filemón se reencuentren, ambos se dan cuenta que Freddy secuestró a Menchi, usando el coche de Rompetechos para irse a Tiranía. Esto provoca la ira de Filemón, que cuando van a la tía y se entera que Freddy dejó una nota amenazando a Mortadelo, este se enfada y le reclama al Super. Señor Filemón, por el amor de Dios. Estamos hablando de un conflicto de alta traición, de guerra fría, de la paz mundial. Carlos Caserio, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Ofelia, prepárele unos sándwiches mixtos al señor Filemón, que sale inmediatamente de viaje. La acompaño, jefe. Tampoco es que el diálogo original fuera más suave. Gracias a esto, Mortadelo, Filemón y Ofelia se van a Tiranía en el avión. Y si han leído El sulfato atómico, sabéis a qué avión se refieren. ¡Desde luego, jefe! ¡Menudo poder de convicción tiene usted! Yo que sabía que no tenía fin a la mierda la máquina esta. Yo lo que no acabo de entender es lo de la Fonavit. En Tiranía, Calimero empieza el discurso para anunciar a su sucesor. Por otro lado, el verdugo de antes estaba estirando en una prensa a la madre de Filemón, mientras que prepara a Rompetechos para electrocutarlo. Mientras tanto, a Freddy se le ocurre un plan para matar a Calimero, consistente de pedir a un guardia que cuando Calimero termine su discurso, use la máquina del clima para que un rayo lo mate.
Justo ahí el dúo y Ofelia llegan a Tiranía. Allí, Filemón busca a su madre por toda la ciudad. Por suerte, este la escucha y llega antes que el verdugo la mate. Gracias a la máquina de convencer hace que el verdugo se corte la... Esto es muy void para Mortadelo y Filemón. Mientras que Filemón va a liberar a su madre, Mortadelo y Ofelia se dirigen a donde está Calimero, donde se produce esta escena que seguro habréis visto. ¡Hola, ceisteros! ¿No te gusta la leche de nuestro país? ¿Por qué lo preguntas tú? ¿Cómo te has traído la vaca? ¡Muy aguda, tía, muy aguda! Después de esto y que Ofelia se defendiera después que Freddy la hubiese atrapado, Mortadelo aparece detrás de Calimero, siendo presentado como su sucesor, provocando la ira de Freddy. Mientras que Mortadelo improvisaba un discurso, leyendo la parte de atrás de la nota de secuestro de Menchi, que como detalle es la tarea de Filemón de cuando era pequeño, Filemón se dirige a donde está Mortadelo. Ahí, Freddy amenaza a Mortadelo de asesinar a Ofelia si se convierte en su sucesor, por lo que este acepta y nombra a Ofelia como la sucesora. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Y mientras que ésta se pone a cantar alegremente, Freddy y Mortadelo pelean, donde este último se transforma en diferentes cosas como un vudú, un indio, el primo de Tun 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 Saur y un jugador de rugby. Al final, Freddy se da cuenta que Mortadelo no es el sucesor de Calimero, por lo que llama a un guardia para que lo mate. Por suerte, aparece Filemón, el cual vino de... Joder, primero un tiroteo, luego que uno se corte la cabeza y ahora esto. La palabra void se queda corta para todo lo que pasa en esta cinta. Al ver esta escena, Mortadelo lamenta la muerte de su amigo. Pero al segundo, se da cuenta del engaño, apareciendo el verdadero detrás de... El punto es que Filemón está vivo y enfadado por Mortadelo. Y no solo aparece él, sino que Menchi también aparece y consigue noquear a Freddy con un martillo. Justo ahí, entra Calimero al interior y al ver el desastre y malentender la situación, este agarra su ballesta y mata a Mortadelo, al ver sus pies pensando que era un traidor. ¿Hace falta que me repita? O creo que ya entendieron que esta película no es apta para sensibles. En fin, ahí, Filemón acompaña a Mortadelo en sus últimos momentos. Mientras que Mortadelo se iba, Calimero se da cuenta de un detalle. Y antes de continuar, os adelanto que ahora se viene una serie de... Y es que Calimero se da cuenta que Filemón, el cual había tirado los zapatos antes cuando se enfadó con Mortadelo, tiene 6 dedos, revelando así que todo este tiempo ha sido su hijo. Y por esa lógica. ¿Calimero? ¿Menchu? Si esto no fuera ya conveniente, ahí Mortadelo, con sus últimas palabras, le pide agua a Filemón, el cual con la ayuda de sus padres, consiguen dárselo. Y bueno, ¿se acuerdan de esa misión de joda que el Super le dio a Filemón donde le pedía buscar el Santo Grial? Bueno. Cae. Un poquito. Mortadelo, ¿qué quiere? Algo de picar, unas aceitunitas. Pásame la copa. ¿Te has visto? ¿Qué copón gané en Jerusalén? En la Intercontinental por equipos. La Copa Davis. Ya sé que es un foreshadowing, pero eso no quita lo conveniente de la escena. En fin, gracias al Santo Grial, Mortadelo se recupera y sale al balcón donde anuncian que Tiranía necesita un nuevo dictador. Pero, ¿qué pasó con Freddy? Pues resulta que cuando Calimero entró a ver qué pasaba, lo nombró su sucesor. Por mala suerte, el guarda lo vio y activó el invento, haciendo que Freddy muera por la campana, algo que nos recuerda a cierta muerte de otro personaje. Y bueno, después de esto, ¿quién fue el que se quedó a cargo de Tiranía? ¡La pu... Nope. Lo he cumplido. Y ya os lo advierto que de aquí no pasarán hasta que el bombo no vaya como la seda. Porque, y esto lo digo de corazón, me estoy empezando a rebotar.
Y aprovecho ya para comentaros que os vais a cagar. En fin, después que Menchi se vengará de Calimero por dejarla embarazada, el dúo regresa a su ciudad, donde son recibidos con un gran desfile, celebrando su gran triunfo. Parecía que después de esto y que el Super empezará a tratar bien al dúo dinámico, todo había acabado, pero ahí el Super pide al dúo que le haga una última misión, consistente en llevar la máquina duplicadora de vuelta a la tía. Y con esto último y con la canción Mortadelo y Filemón, dos capullos en acción del cantante Andy Chango, terminamos esta cinta. Y con esto, terminamos el resumen de la cinta. Pasemos ya a la opinión. Pues vale, después de resumir la cinta, toca la segunda parte de esta sección, mi opinión de dicha cinta. Como ya dije al inicio, en este video voy a usar un método nuevo para opinar y calificar la cinta, que básicamente será hablar primero de los aspectos positivos y negativos de la cinta para posteriormente calificar dicho producto dentro de una tier list. Más tarde explicaré cómo funciona la tier list, así que pasemos con los puntos negativos de la cinta, porque como se dice, o más bien lo que me he inventado, si te gusta un producto es importante reconocer los aspectos que no funcionan. En palabras generales, la cinta es bastante decente. No es una obra maestra que vaya a cambiar las adaptaciones a cómic, pero sí cumple con adaptar a los personajes de buena manera. Pero, cuenta con una serie de errores que, de haberse tomado en cuenta, habría hecho a esta cinta una obra perfecta. Lo primero y lo más obvio fueron algunos añadidos que hicieron al universo de Mortadelo y Filemón. Si vemos el historial previo de Fesser en sus producciones, nos podemos dar cuenta que tiene bastantes similitudes con las historias de Mortadelo y Filemón, debido al uso de golpetazos para generar humor o la exageración de ciertos momentos. El problema es que también tiene algunos elementos que, aunque en algo como el milagro de Pepinto funcione, en esta cinta queda muy raro. Uno de esos detalles es que los personajes digan palabrotas. Tampoco digo que esto desentone con el tono de las historias del dúo, pero no quita que se sienta raro ver a los personajes diciendo palabrotas cada 2x3. En la cinta animada también lo hacían, pero ahí era más controlado. Otro de esos elementos fueron las escenas subidas de tono, haciendo que la cinta pareciera una parodia porno. El chiste es que existe una parodia porno. Y encima, esto provoca que algunos personajes como el Super se salga de su caracterización. Al menos, Mortadelo y Filemón se libran porque estaban hipnotizados. Hablando de cambios de personajes, aunque en general la cinta es bastante fiel a los personajes originales, incluso en algunos casos mejorándolos como a Filemón, el cual con su personalidad creída pero fracasada mejora bastante al personaje original de los cómics, aunque me gusta más su interpretación en la cinta animada, también hay algunos personajes, o bueno, un personaje que tiene una personalidad muy distinta al original, siendo este Rompetechos. Sí, entiendo el chiste que sea franquista por su aspecto, pero sabiendo la dinámica que tiene el personaje en los cómics, daba para más. No al punto de protagonizar una cinta propia como se tenía planeado, sé que Tromchamulas iba a aparecer en dicha cinta, pero no tengo pruebas, pero sí al punto de ser un personaje de apoyo que hubiera dado escenas muy divertidas, algo que demostró Fesser con la inclusión de este en la cinta animada, siendo uno de los personajes más memorables de dicha cinta. Otro problema de los personajes, es que hay bastantes personajes de relleno. Entiendo que la intención de Fesser era ambientar el mundo de la cinta, algo que hizo bastante bien porque me imagino perfectamente estos personajes viviendo en los cómics originales. El problema es que fuera de aquellos personajes que sí tiene su relevancia, los demás estorban en la historia, haciendo que el ritmo de esta sea algo irregular en algunas partes. Y si a esto le sumamos que hay una parte donde el dúo protagonista no sale, hace que esto se note aún más. Por último, me falta comentar los agujeros de guión que tiene la cinta. Obviamente no voy a comentar aquellos generados por el humor elástico de la cinta, como que Mortadelo y Filemón hayan sobrevivido a varios incidentes que muy posiblemente lo hayan matado, sino que hablaré de cierta escena que hace que se pierda esa lógica de dibujo animado.
La falsa muerte de Mortadelo. Ya fuera de lo cliché que es este tropo, el principal problema de esta escena, es que contradice lo anteriormente establecido haciendo que Mortadelo, un personaje que sobrevivió a la caída de varios de los inventos del Super, que estuvo con Filemón en una caja fuerte atrapado y que sobrevivió a una caída de un edificio, sea derrotado de manera muy anticlimática. Sería equivalente a que en Dragon Ball se dijera que Goku es un personaje muy poderoso, pero luego el villano de turno lo derrote con un estornudo. Pero lo peor de esa escena, es la manera de cómo reviven a Mortadelo. En vez de seguir la propia lógica de la cinta, prefirieron meter una conveniencia argumental, que aunque es cierto que fue referenciada previamente en la cinta, hace que dicho foreshadowing se sienta más como una justificación a este agujero de guión que algo que fuera un chiste ingenioso, algo que como el hecho que Rompetechos sea franquista, si ejecutó mejor con su aparición como el nuevo líder de Tiranía. Pero dejando esa escena, no tengo nada más que decir. Bueno, que a veces a Mortadelo no se le entiende nada, al punto, y esto no lo sabía hasta el video que subió a Luigi Trump, que Carlos Latre tuvo que doblar varias de las líneas del actor. Porque es usted el super y nosotros agentes secretos, que si no parecería que nos está cargando una mudanza de mierda. Porque es usted el super y nosotros agentes secretos, que si no parecería que nos están cargando una mudanza de mierda. Eso habla muy bien de Carlos Latre, el cual consiguió imitar la voz del actor sin que se notara la diferencia. Aunque bueno, tiene sus excepciones. Esperaré de tu miserable y penosa existencia. ¿No has probado nunca un manjar árabe? A mi alrededor todos mueren. ¿Qué? ¿Qué? También la cinta se pasa de boide en algunas escenas, porque en algo como Mortadelo y Filemón, no te esperarías cosas como decapitaciones, fusilamientos, desangramientos o muertes explícitas, alejándose bastante del material original. Y también que las revelaciones previas a la conveniencia del Santo Grial fueran salidas de la nada, aunque se le puede medio perdonar al ser presentadas previamente y que no fuera una conveniencia argumental. Pero por lo demás, pasemos a lo positivo de la cinta. Y es que empezando con los puntos positivos, se puede decir que, aunque esta cinta tenga sus defectos, en lo demás funciona perfectamente. Empezando por la propia historia, esta es una historia que agarra varios elementos de diferentes historias del dúo, siendo el principal el sulfato atónico, la cual agarraron su premisa, donde Bacterio crea un invento el cual es robado por Tiranía, pero adaptándola a una cinta original de 1h30 donde se añaden diferentes elementos de otras historias. Esta además es bastante entretenida de seguir, debido que desde el minuto 1 está cargada de chiste tras chiste que, aunque tenga sus descansillos para no estar todo el rato cargado de chistes, esto hace que te entretenga bastante con la acción de la cinta. Otro detalle que hace que la historia sea entretenida son los pequeños detalles que te puedes encontrar en el fondo de varias escenas, que si la paras en el momento exacto, te podrás reír con los chistes ocultos, algo que no solo sería marca de Fesser al replicarlo en la cinta animada, sino también es una buena referencia a los cómics, donde también jugaban con este tipo de chistes. Y no solo usan este tipo de chistes, sino que también hacen chistes de juegos de palabras o los clásicos golpetazos, que gracias a los geniales efectos especiales de la cinta, consiguen transmitirlo bien. No, en serio, creo que esta cinta debería ser estudiada porque es uno de los grandes ejemplos del cine español de cómo hacer buenos efectos especiales sin la necesidad de usar efectos por ordenador, que bueno, como un punto medio negativo es que se nota el uso de estos efectos como la mosca del inicio de la cinta o el cohete que lanza Mortadelo. Pero genuinamente, al menos esto ha envejecido bastante decente, no como otras cosas de la misma época. Los personajes, menos ciertas excepciones, actúan igual a su contraparte de los cómics. Incluso en cuestión de casting, la gran mayoría son exactamente igual a su contraparte, especialmente el dúo dinámico, el Super, Ofelia y Bacterio. Y aunque algunas de estas elecciones no se refleje en sus actuaciones como en Mortadelo, la gran mayoría cumple. Y sobre los más secundarios, como ya dije anteriormente, aunque haya algunos que aparecen bastante o que no aportan mucho a la trama, quitando minutos esenciales que se pudo aprovechar, hay otros que sí lo hicieron bien. El más clave es el personaje de Freddy, que al igual que Tronchámbulas, consigue robarse cada escena donde sale, al tener un buen carisma, sus escenas son bastante cómicas y también al ser una amenaza directa de los agentes de la tía, al venir de una agencia más especializada, haciendo que estos salgan de su zona de confort.
Y aunque en una comparativa directa con Tronchámbulas, este perdería por una gran diferencia, porque exceptuando la escena donde le llama vaca a Ofelia, no ha trascendido tanto como ha pasado con Tronchámbulas. Eso no quita que Freddy fue un buen antagonista secundario. Calimero, que si lo comparamos con el dictador de tiranía del sulfato atómico, queda muy por debajo de su versión original. Para esta versión donde no se adapta directamente la historia, funciona al ser un dictador que no sabe lo que hace, pero en el proceso hace reír al espectador. Y si ignoramos que con la actitud que tiene, hace que no nos podamos tomar en serio que en el pasado fue un agente secretos, eso no quita que lo hizo muy bien. Y otros personajes como Nadiusko o el verdugo, consiguen ser buenos personajes secundarios pero consiguiendo introducirlo naturalmente sin que la trama sea interrumpida. Y algo más que se puede aplaudir a la cinta es que es de los pocos materiales de este dúo donde se profundiza en algunos de sus personajes, dándole un poco de profundidad a sus personajes, algo que hay que aplaudir. Y bueno, eso sería todo lo positivo de la cinta. Bueno, me quedaría comentar que el soundtrack está bien, no me parece una gran maravilla a comparación de la cinta animada, exceptuando los temas vocales que cumplen y que aunque no tuvo un doblaje latino, su distribución llegó tan lejos que llegó a tener un doblaje al japonés. No es joda, de fondo veréis el tráiler japonés de la cinta junto a su póster e incluso gracias a la cuenta de Twitter Out of Context International Dudes, conseguí este clip del doblaje japonés. Al final, este meme va a tener parte de razón. Y ahora sí, con los puntos positivos de la cinta dichos, es hora de calificar la cinta. Y bueno, hemos llegado al final del video, donde toca calificar la cinta. Si vieron la reseña que hice a Beetlejuice, reseña la cual casi nadie vio, recordaréis que en ella presenté un nuevo formato para calificar todo lo que viera de aquí hacia adelante, donde en vez de dar una nota numérica, lo calificaría dependiendo de lo recomendable que fuera el producto reseñado. Pues bien, aquí tenéis su versión mejorada. La principal diferencia es la propia presentación, donde en vez de la cutre que hice en el video de Beetlejuice, aquí tendréis una tier list donde veréis reflejado la calificación de las futuras resumen/opiniones. Pasando a explicar cómo funciona, esta tier list se divide en 7 partes, 3 positivas, 3 negativas y una neutral. Dependiendo que si está más alto o bajo en la tier list, indicará si el producto reseñado es muy recomendable o no. Para no explayarme en una explicación de qué significa cada posición, os dejo la siguiente imagen que explica lo que busco en cada posición. Originalmente, para mostrar mejor el funcionamiento de la tier list, iba a colocar todo lo que había reseñado previamente, actualizando mi opinión de algunas cosas, pero como eso alargaría innecesariamente el video, en un video ya por sí largo, eso lo dejaré para un video que saldrá poco después que salga este, mientras que preparo el siguiente video sobre cierto fontanero famoso. Y bueno, después de esto, ¿dónde iría el primer live action de Mortadelo y Filemón? Pues a recomendable. Como dije en la conclusión, esta cinta en general sigue siendo una buena adaptación de los tebeos a la gran pantalla, con un buen casting que adapta bien a los personajes, un buen humor, una historia entretenida de ver, varias referencias a los tebeos y un gran carisma en las actuaciones de sus personajes, tanto principales como secundarios. Aunque, debido a varios elementos añadidos en esta adaptación como las palabrotas, algunas escenas turbias o subidas de tono, junto a algunas conveniencias y que se dejara un poco de lado al dúo dinámico en gran parte de la cinta, hace que no llegue a su máximo potencial, quedándose como una adaptación decente que pudo ser mejor. En general, es una cinta recomendable de ver si quieres ver este dúo dinámico en la gran pantalla. Y bueno, esto sería todo el video. Uf, ni me creo que ya haya llegado hasta el final de este video. Con toda la odisea que ha sido hacer este video desde su anuncio original en 2023, hasta el proceso de edición que se me alargó por factores externos, es sorprendente haber llegado hasta aquí. Pero saben, al menos he disfrutado la experiencia de hacer este video. Y como diría uno de mis personajes favoritos del anime y uno de mis superhéroes preferidos, No tiene caso pensar en un asunto que está totalmente fuera de tu control. Hay que aceptarlo y seguir adelante. Creo que las cosas que deben pasar siempre encuentran la forma de pasar. A veces tienen sentido y a veces no. Y a veces hacen mucho daño. Pero eso es bueno, porque esas son las cosas que marcan nuestro destino. y eso, deberíamos tenerlo en cuenta cuando no nos sale algo como queríamos.
En fin, espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que si queréis que haga el video de la continuación de esta cinta, debéis llegar a los 500 likes, por lo que denle like a este video para que dicho video llegue. Aunque prometo no tardar mucho en sacar dicho video. Y aparte de eso, si os suscribís y le dan a la campanita para no perder cuando suba un nuevo video, os lo agradecería bastante. Y bueno, también si os suscribís al canal de Modo Historia, también os lo agradecería. Es cierto que se va a quedar algo muerto este canal, porque entre que no realicé el video que comenté en este video, que era para un torneo, y el torneo que estaba participando se canceló, algo que explicaré mejor en un mini video que subiré poco después que salga este video, ayudaría bastante para crecer en dicho canal. En fin, ya nos veremos hasta el próximo video. Nos veremos. Yeah.